Bueno, a la prédica del día de hoy yo le he puesto como título la salvación, ¿es por obras o por fe? Precisamente esta porción de la Escritura, que es Hechos 15 del 1 al 11, trata de este tema tan importante que sucedió en la primera iglesia cristiana, ¿verdad? Bueno, pues en el capítulo 13 y 14 vimos el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ellos fueron escogidos por Dios para predicar el evangelio a todos los gentiles, ¿verdad? Y ellos, obedientes, emprendieron ese primer viaje misionero, ¿verdad? Rindiendo muchos frutos. Vimos cómo la gracia de Dios se extendió hacia los gentiles, ¿verdad? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo se predicó en muchos lugares, pero muy alejados, cumpliéndose el mandato de que se predicara el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y muchos creyeron, pero también muchos no lo hicieron. Desecharon la gracia de Dios, atrayéndose juicio a ellos mismos, ¿verdad? Dios a uno les dio el don del arrepentimiento y a otros les endureció el corazón. Esta es la historia de toda la humanidad, ¿no? Hasta el día de hoy. Todo está bajo el control de Dios en su soberanía. Bueno, en esta porción vamos a ver 4 puntos muy importantes. En primer lugar, el número 1, vamos a ver los falsos maestros. En segundo lugar, vamos a ver que en la iglesia de Cristo también hay pastores que aman a sus ovejas, al contrario de los falsos maestros. Como punto número 3, vamos a ver que el peligro está latente, el peligro de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y por último, vamos a ver que la salvación es por gracia. Bueno, vamos a estudiar este capítulo 15. Yo les decía que trata del primer concilio de la iglesia cristiana. En toda la historia de la iglesia cristiana hubo 7 concilios, y este es uno de los más importantes porque fue el primero que se hizo, ¿verdad? Precisamente para tratar un tema, pero muy, muy importante para la iglesia cristiana. Porque había un grupo de fariseos que se habían convertido a Cristo, pero que estaban obligando a los nuevos creyentes a que se circuncidaran y a que se echaran el peso de la ley también, ¿verdad? Como todos los judíos. Entonces los estaban obligando, porque si no lo hacían, entonces no eran salvos. Entonces, ante este problema, ante esta disyuntiva, es que el apóstol Pablo, ¿verdad? Y varios hermanos deciden ir a Jerusalén a hacer el primer concilio, para que tomaran una determinación de qué es lo que se tenía que hacer ante este tema tan importante, ¿verdad? En los primeros inicios de la iglesia. Ahora, si nosotros nos preguntamos si la salvación es por fe o es por obras, pues nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Pero en ese inicio, recordemos que la iglesia estaba compuesta por muchos judíos. Muchos judíos se habían convertido al cristianismo y traían cargando una religión, ¿verdad? Que era la religión judaica, en donde se sometían a grandes cosas que tenían que hacer, ¿verdad? Bueno, y todas esas cargas ahora se las querían poner, ¿verdad?, a los nuevos creyentes. Bueno, pues vamos a ver el punto número 1, que habla de los falsos maestros. En la iglesia de Cristo siempre va a haber también falsos maestros. En el versículo número 1, dice la escritura del capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Les decían de esa manera. Estos personajes, ¿de dónde venían? Dice la escritura que ¿de dónde venían? Venían de Judea, venían de Jerusalén,
¿verdad? ¿A dónde se dirigían? Hacia la iglesia de Antioquía, donde estaba Pablo, donde estaba Bernabé y muchos hermanos, ¿verdad? Nosotros ya hemos leído que esta primera iglesia misionera tenía mucha importancia, ¿verdad?, dentro de la iglesia cristiana. Era la primera iglesia donde se reunían muchos, pero muchísimos gentiles, ya nuevos creyentes de Cristo, ¿verdad? Entonces aquí la Escritura nos está diciendo que entonces algunos, y estos algunos eran personajes fariseos, eran judíos fariseos. Dice que venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así les estaban diciendo. Entonces aquí vamos a ver que cualquier doctrina que no la haya enseñado nuestro Señor Jesucristo o los apóstoles es una herejía. Y la tenemos que declarar una herejía. Entonces, de tal manera que cuando se nos predique cualquier cosa, cualquier doctrina que no haya sido predicada por los apóstoles o por Jesucristo mismo, entonces vamos a tomarlo como una herejía, ¿verdad? En Mateo 7:15 dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los judaizantes, que era este grupo de primeros creyentes judíos, los judaizantes enseñaban sus costumbres y querían imponerla a los nuevos creyentes. Dice en Hebreos 8:13, al decir: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, ¿verdad? Entonces, estos personajes querían que siguieran practicando todas esas costumbres que se practicaban en su religión judía. Pero vamos a ver que Jesucristo hizo un nuevo pacto con los creyentes, ¿verdad? Con los nuevos creyentes. Y se nos había inculcado, se nos ha inculcado por los apóstoles y por Jesucristo, que la salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo y no por obras. Y estos judaizantes querían imponer esta manera de actuar. ¿Y cuánto era la influencia de este grupo de judaizantes? Que cuando llegaban este grupo de judaizantes cerca de Pedro, Pedro se atemorizaba y Pedro se alejaba de los gentiles. Y Pedro le hacía mucho caso a estos judaizantes para como no quedar mal con ellos, ¿no? Nosotros en la Escritura vamos a ver que más adelante Pablo inclusive le hace una reprimienda a Pedro por este comportamiento, ¿verdad? De que mientras estaba con los judíos se apartaba de los gentiles y no comía con ellos, porque esta costumbre tenían los judaizantes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver el punto número 2, que en la iglesia de Cristo también va a haber pastores que aman a sus ovejas. Dice el versículo número 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estaban observando Pablo y Bernabé y otros hermanos? De que les estaban inculcando una doctrina falsa. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que hicieron? Inmediatamente tomaron, ¿verdad?, el asunto en sus manos y no quedaron callados. Porque es un peligro quedarse callados. Hay muchas veces que dentro de la iglesia cristiana se introducen falsos maestros y que empiezan a inculcar una nueva doctrina, una doctrina falsa. Y muchos quedan callados, no dicen nada. Y este es un gran peligro, para la iglesia. Este es un gran peligro, pero fíjense lo que hizo Pablo y Bernabé.
Dice que ellos tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos, no pequeña con ellos. Y a tal grado de que ellos dispusieron, bueno, pues entonces vamos a Jerusalén, vamos a ver qué es lo que determina los líderes de toda la iglesia cristiana, ¿verdad? Vamos a ir a Jerusalén, donde se encuentran los demás apóstoles, a ver qué determinan los líderes de la primera iglesia en cuanto a esta situación. En cuanto a esta situación que ustedes proponen. Ellos daban a entender que habían sido enviados desde Jerusalén, pero no, ellos estaban actuando bajo su cuenta y estaban inculcando esa falsa doctrina. Y Pablo y Bernabé decidieron poner en claro lo que estaba sucediendo. De tal manera que les decían, lo que ustedes predican es lo que predican en Jerusalén, ¿verdad? Entonces se tenía que poner orden en ese asunto. Y por eso decidieron ir a Jerusalén. Y precisamente ahí se dio el primer concilio de la iglesia cristiana. Por eso tiene mucha importancia este primer concilio, porque ahí se determinó qué es lo que se tenía que hacer ante este asunto. La salvación es por obras, por practicar todas las costumbres judías, o por fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces se tenía que determinar y se tenía que tomar una decisión. En el versículo número 3 dice la Escritura, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos en el camino a Jerusalén pasaron por Fenicia y pasaron por Samaria. Recordemos que en Samaria y en Fenicia ya había muchos creyentes, porque ¿quién les había predicado? Les había predicado Felipe, ¿verdad? Les había predicado Juan, les había predicado Esteban, ¿verdad? Entonces ya había muchos creyentes gentiles ahí. Por eso es que se llenaban de gran gozo se llenaban de que más allá de todas sus tierras, de esas tierras, también se estaban convirtiendo otros gentiles, estaban convirtiéndose al cristianismo, ¿verdad? Y había gran gozo en ellos, porque escuchaban el testimonio de Pablo y Bernabé de lo que había sucedido en su primer viaje misionero. Bueno, aquí vamos a ver que unos se gozaban y otros estaban preocupados, ¿verdad? Unos se gozaban de que se estuviera predicando la palabra de Dios hasta el fin del mundo y que se estuvieran convirtiendo, pero otros se preocupaban, y eran los religiosos judíos, los de siempre, los que estaban en contra, los que mataron a Cristo, los que mataron a Esteban, los que perseguían a la primera iglesia, ¿verdad? Todos esos estaban preocupados de que el cristianismo estuviera creciendo, ¿verdad? Bueno, dice la Escritura en Hechos, en el versículo número 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos ¿por quién? Por toda la iglesia. ¿Y quién más? Por los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Imagínense ustedes que llegaron Pablo y Bernabé y otros hermanos, dice la Escritura, que otros también iban acompañándolos. Entre ellos iba Timoteo, ¿verdad? Iban acompañándolos para realizar ese primer concilio. Y estaban informando a la iglesia lo que había sucedido en ese primer viaje misionero. Tantas cosas, pero maravillosas, que había hecho Dios a través de ellos, ¿verdad? En ese primer viaje misionero, ¿verdad? Y estaba reunida ahí toda la iglesia, dice, los apóstoles y los ancianos. Estaban escuchando ese informe detallado de lo que había sucedido en ese primer viaje misionero. Bueno, ahora vamos a ver el punto número 3. El peligro está latente. El peligro de no hacer nada en contra de los falsos maestros cuando se introducen a la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver en el versículo número 5 que dice la Escritura en Hechos 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo:
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. De igual manera, aquí en este lugar, ya en la iglesia de Jerusalén, también había un grupo de judaizantes que se opusieron. Estaban escuchando. ¡Qué barbaridad! Que se estén convirtiendo, bueno, que estén introduciéndose a la religión cristiana, gentiles. Ellos como fariseos, decían, es necesario que primero se hagan prosélitos. O sea, que cumplan todas las reglas necesarias para que se hagan judíos. Y una vez que se hagan judíos o prosélitos, entonces que cumplan la ley y que se circunciden como nosotros, y entonces podrán ser salvos. Entonces aquí había un grupo que no estaba de acuerdo, ¿no? ¿Cómo es nada más por obras? Digo, por fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿pueden ser salvos? No puede ser. Entonces ellos querían también imponer cargas, ¿no? Por eso estaba la discusión muy fuerte en ese día, en ese lugar, cuando Pablo y Bernabé estaban dando su informe. La discusión estaba muy fuerte, miren cómo estaba. Es necesario, decían ellos, que circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley. Mientras no se impusiera el orden, en el problema seguiría creciendo y haciendo más daño. ¿Ven? Vemos a un grupo, ¿verdad?, de los judaizantes, y vemos al grupo de los apóstoles. Y mientras no se pusiera orden, iba a haber problemas graves. Por eso era necesario que se hiciera esa reunión, ese primer concilio, para determinar qué decisión se debía de tomar. Dice, continuaba en el versículo número 6, y se reunieron. ¿Ahora quién? ¿Quién se reunió? Los apóstoles y los ancianos, ya no la iglesia en general. ¿Quién iba a tomar la decisión? Los apóstoles y los ancianos. No toda la iglesia, porque pues dentro de toda la iglesia también estaban los grupos. Estaban los dos grupos. Bueno, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Este es el evangelio que nosotros predicamos. ¿Cuál es el que ustedes predican? Esa era la pregunta, ¿verdad?, de Pablo y Bernabé en esa reunión. Bueno, pues vamos a ver el punto número 4, que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia de Dios. Y aquí, en este primer concilio, hubo 3 discursos. El primero en dar su discurso fue Pedro, ¿verdad? Más adelante habló Pablo y habló Bernabé, también diciendo su discurso en este primer concilio. Bueno, pero en primer lugar tomó la palabra Pedro, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Se estaba refiriendo a lo que había sucedido con Cornelio. Recordemos que Pedro fue mandado por el Espíritu, ¿verdad?, de Dios, el Espíritu Santo, a que le predicara a Cornelio y a toda su familia, ¿verdad? Y que se acuerdan que hasta el Espíritu le dio visión a Pedro, diciéndole: no le digas impuro a lo que yo he hecho, ¿verdad? Entonces le estaba dando una orden de que le predicara el evangelio también a los gentiles. Y Pedro obedeció al Espíritu Santo en esa situación, en esa época, en esa fecha. Años antes había sucedido esto. Pedro fue y le predicó no solo le predicó a Cornelio y a su familia. También antes a Esteban le había predicado Felipe le había predicado el eunuco, ¿verdad?, en Samaria. Bueno, dice que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que además que creyesen. O sea, Dios lo había permitido que creyesen en el Hijo de Dios. Se refería a lo que había sucedido con Cornelio. Vamos a ver aquí 3 cosas muy importantes que habían sucedido. Dios había escogido
a los que habrían de escuchar el Evangelio, ¿verdad? En primer lugar, porque así sucede siempre. Dios escogió a los que habrían de escuchar el Evangelio en primer lugar. En segundo lugar, Dios escogió los que habrían de predicar el Evangelio. En esa época, en ese punto digo, Dios había escogido a Pedro para que fuera y predicara el Evangelio. Y como punto número tercero, Dios, por su voluntad, había decidido quién habría de creer en ese Evangelio. Entonces, aquí vemos toda la obra de Dios, ¿verdad? En primer lugar, Dios escoge a los que hay que ir a hablarles el Evangelio. En segundo lugar, escoge al que va a ir a predicar el Evangelio. Le pone en su corazón que vaya y que le predique a esta persona. Y por último, Dios escoge si esta persona va a recibir el regalo del arrepentimiento y la fe. Porque no a todos los que les predicamos el Evangelio, ¿verdad? No todos creen. Solo los que reciben el regalo de Dios, del arrepentimiento y la fe, solo a ellos, solo a los escogidos. Entonces vemos que aquí Pedro estaba haciendo alusión a eso. Esto es lo que sucedió. Recuerden que sucedió esto hace algunos años. Dice en el versículo número 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿Cómo se los dio? Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Les estaba recordando. Y ese día, ustedes recordarán que fueron bautizados también con el Espíritu Santo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo ese día. Dios dio testimonio de que eran sus hijos porque los bautizó con el Espíritu Santo. Y ese día dieron muestras porque hablaron en lenguas, igual que nosotros cuando en el Pentecostés. Les estaba recordando esto Pedro en su primer discurso. Él era el primer ponente en ese concilio y les estaba recordando eso. Recuerden lo que sucedió hace unos años. Dios es el único que conoce qué hay dentro de los corazones de los hombres. Dios conoce a quién darle el Espíritu Santo. No es por la apariencia externa, sino por la interna, ¿verdad? ¿Quién es el que va a recibir el regalo de la vida eterna? Dios sabe quién. Dios sabe quién. Dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice la Escritura, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Dice tajante la Escritura, ¿verdad? Entonces, aquí les estaba recordando Pedro. Ellos fueron bautizados también con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y continúa diciendo en el versículo número 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué diferencia hizo entre nosotros y ellos? Nada. O sea, les estaba recordando, no hizo diferencia porque ellos eran gentiles y nosotros éramos judíos. ¿Se recuerdan que Cornelio era romano y todos sus familiares y amigos estaban ahí reunidos y eran romanos? Y les estaba recordando, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Continúa la Escritura, dice, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo era la purificación de los corazones de los nuevos creyentes? Por la fe en Cristo. No por las obras de la carne, ¿verdad? No por las obras de la carne. Dios es el único que puede purificar el corazón de los hombres. Con su sangre ha limpiado al que cree en Él. Y continúa la Escritura diciendo en el versículo número 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cabeza de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Era enfático el mensaje de Pedro en este día, en ese primer concilio. Les estaba diciendo, ¿por qué les ponen cargas pesadas a estos nuevos creyentes? Cargas tan pesadas que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevarlas. ¿Por qué les ponen cargas? Decían ellos.
En Mateo 23:4 dice Jesucristo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿verdad? Mismo Jesucristo ya les recriminaba eso a los fariseos. Y después en Mateo 11:28, ¿qué es lo que decía Jesucristo? En vez de ponerles cargas pesadas, ¿qué deben de hacer? Dice Jesucristo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice en el versículo número 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué dice acerca de su yugo? ¿Es pesada? Dice el versículo número 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Ni nuestro Señor Jesucristo mismo nos puso cargas pesadas para llevar. Pero estos fariseos, ¿verdad? Estos judaizantes querían imponer cargas pesadas a los nuevos creyentes. Es por eso que se tenía que tomar una determinación en este tiempo. En este mismo tiempo se tenía que tomar una determinación para que no pudiera hacer más daño a la iglesia que estaban haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tenía que determinar? De que si para poder ser salvo se tenía que cumplir con la ley y se tenía que circuncidar los nuevos creyentes, o solo era por la fe en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenían que determinar los apóstoles en ese primer concilio. Vamos a ver que durante toda la iglesia, durante toda la historia de la iglesia, hubo muchos concilios para también determinar, ¿verdad? Para también tomar decisiones acerca de puntos muy importantes de la iglesia. En los concilios de la iglesia, inclusive hubo credos. Recuerden el credo que escuchamos la vez pasada, ¿verdad? La semana pasada. ¿Se acuerdan del credo? De los primeros apóstoles. También fue determinada en un concilio, ¿verdad? Bueno, pues tenían que tomar una decisión. Dice en el versículo 11, continúa Pedro en el primer ponente: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Él estaba determinando y diciendo: no es por obras, es por gracia, es porque Dios quiso y porque así lo determinó, que fuera por la fe de su Hijo Jesucristo. ¿Habrá algo mayor que ofrecer que lo que ofreció nuestro Señor Jesucristo para salvación? Ustedes piensen, ¿habrá algo mayor? Hay muchos lugares, no solo este grupo de judaizantes que existía en la primera iglesia cristiana, pero el día de hoy también tenemos muchos grupos que imponen cargas pesadas o que introducen falsas doctrinas con respecto a la salvación. Porque en algunos lugares hemos escuchado que dicen: no es que es necesario que te pongas falda larga, porque si no, no eres salvo. Es que es necesario que diezmes, porque si no, no eres salvo. Es que es necesario muchas cargas pesadas que imponen, ¿no? Según sus costumbres. O es necesario que hables en lenguas, porque si no, no eres salvo. Yo lo he escuchado en algunas congregaciones que dicen eso. En la iglesia donde yo nací, se me acosaba constantemente de que si yo no había hablado. ¿Ya hablaste en lenguas? No, le digo, todavía no hablo en lenguas. Es que es necesario que hables en lenguas, porque solamente esa es la evidencia de que tú has nacido de nuevo, me decían. Y constantemente me estaban acosando uno y otro hermano. Digo, como por poner un ejemplo nada más, ¿verdad?
pero en diferentes congregaciones se imponen cargas. A lo mejor no diciéndolo concretamente o directamente de que si haces esto eres salvo, no lo dicen directamente, pero lo dicen por abajo del agua, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues empieza a cumplir esas reglas y reglamentos, ¿verdad? En realidad lo que está haciendo es cumplir una religión, pero ¿qué podemos decir? ¿Una religión nos salva? ¿El practicar una religión nos salva? Claro que no. Lo único que nos da salvación es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos 3:28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí concretamente la Escritura nos dice, concluimos. Para concluir, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No es necesario que practiques una religión. No es necesario que te pongan cargas pesadas y que las tengas que cumplir. Solo con la fe de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Pero tampoco nos vayamos al extremo y digamos que las obras son malas, ¿no? No, las obras, las buenas obras que Dios ya preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas, son una muestra, ¿verdad?, de que nosotros somos hijos de Dios. Pero son una muestra de que somos hijos de Dios, no es para salvación. Bueno, pues vamos a concluir con este tema de esta manera. Cualquier doctrina que no provenga de nuestro Señor Jesucristo o de los apóstoles es una herejía. Tenemos que tener cuidado de los falsos maestros que aunque genuinamente lo hagan, pueden llevarnos al infierno, Hay muchos falsos maestros que inclusive ni saben que son falsos maestros, que genuinamente enseñan algo que también les enseñaron a ellos, pero que si no ponemos cuidado, nos pueden llevar hasta el infierno, Nos pueden desviar a nosotros, por eso tenemos que tener cuidado. Esta doctrina que tú me enseñas, ¿es de los apóstoles? ¿O es de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está en la Escritura? Si no, yo no la puedo llevar a cabo, ¿verdad? No podemos permitir que ninguna falsa doctrina dentro de la iglesia, no podemos permitir ninguna falsa doctrina dentro de la iglesia de Cristo. A eso hemos sido llamados. E inmediatamente tenemos que tomar, ¿verdad?, cartas en el asunto cuando haya alguien que esté enseñando una falsa doctrina. Inmediatamente, no podemos esperar. Así como lo hicieron Pablo y Bernabé, mostrando que amaban a su iglesia, ¿verdad? De igual manera nosotros, si lo hacemos inmediatamente, vamos a mostrar que amamos a nuestra iglesia. No hay nada mejor que podamos ofrecer a Dios para nuestra salvación que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿No hay algo mejor? Y terminamos con Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque en este hora tú nos has revelado, Dios, que debemos ser estrictos en la predicación de tu palabra, que no debemos de permitir que dentro de la congregación haya falsos maestros que prediquen falsas doctrinas. Te damos gracias, Dios, porque hoy tú nos has llamado a que hagamos algo inmediatamente, como una muestra de amor por la iglesia. Te damos gracias, Dios, porque el día de hoy tú nos has revelado que este gran tema de la salvación por obras o por la fe
se discutió en la primera iglesia, en la iglesia temprana, en los primeros inicios de la iglesia, en el primer concilio que se llevó a cabo en Jerusalén. Y que en esos días se tomó una gran decisión que hasta el día de hoy nosotros la podemos tener, que la salvación solamente es por gracia de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Te damos gracias, Dios, hoy por tu palabra, porque a través de este ejemplo histórico que vivió la iglesia cristiana, tú nos haces un llamado el día de hoy para que estemos atentos de no escuchar falsas doctrinas y que todo lo sometamos al escrutinio de tu palabra. Si nosotros podemos comprobar que la doctrina que estamos escuchando proviene de los apóstoles o proviene de nuestro Señor Jesucristo, entonces es genuina, proviene de ti, Señor. Pero si no, es una herejía. Te damos gracias, Dios, por mostrarnos esto el día de hoy, y te pedimos, Dios, que nos mantengamos atentos, que nos mantengas atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.